Bendiciones, amados de mi alma, amados por Jesús, José y María. Gracias a Dios por este encuentro que nos permite tener para su gloria, donde esperamos Él pueda llegar a lo profundo de nuestros corazones con su verdad, con su amor, pero sobre todo con su misericordia. A ti, San José, que has recorrido camino verdadero de plenitud, te pedimos que nos alcances de Dios la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que selles con la preciosa sangre de Jesús nuestra vida, que nos lleves a un conocimiento pleno de para qué hemos sido creados y cuál es el camino y el fin de nuestra existencia. Tú estas verdades ya las has descubierto al estar unido a Cristo verdaderamente, al estar unido a la Santísima Virgen María. Haz que estas verdades sean más claras cada vez para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿qué camino hemos recorrido hasta aquí? Vamos a hacer un breve resumen. Veíamos un camino hacia la plenitud reflejado en 7 anhelos del corazón humano. El anhelo de abundancia, el anhelo de dignidad, de justicia, el anhelo de confianza, el anhelo de bienestar, el anhelo de comunión y el anhelo de paz. A partir de aquí, en las próximas charlas ya empezaremos a ver cada uno de esos anhelos por separado. También vimos la historia del pueblo de Israel y vimos cómo evolucionó. Sus anhelos se purificaron, ojo a esa palabra porque va a ser importante, se purificaron sus anhelos y ahora ellos recibieron de Dios un Mesías, pero solo cuando estaban preparados y listos. Solo cuando apareció el resto del pueblo de Israel en los pobres de Yahvé. Quien no ha visto esa charla, le sugiero que se devuelva, porque es muy importante para entender lo que vamos a hablar aquí. Los pobres de Yahvé entonces son aquellos que han visto el poder de Dios, que se han deslumbrado con su luz, con su luminosidad. Son aquellos que han desconfiado de las astucias de este mundo y que ya no confían en los caminos que les propone el mundo para llegar a la felicidad. Ya los han recorrido y con amargura y con grandes pérdidas tendrán que decir que ese no era. Dios ha querido ahorrarles todo ese proceso de desencanto del mundo. Como nosotros con nuestros hijos queremos evitarles que ellos cometan errores, pero en el camino cometerán muchos y nosotros no lo podemos evitar. Cuanto más podremos es acompañar, como hace Dios con su pueblo. Les acompaña en el camino que ellos han escogido, que es el camino del destierro, el camino de la muerte, el camino de la soledad, de la tristeza, el camino de la amargura, de la esclavitud. Y esto se parece a algo, ¿cierto? Porque ese es el camino del pecado. Es necesario que nosotros veamos respuesta a nuestros anhelos en los anhelos del pueblo de Israel, porque nosotros somos su pueblo, somos constituidos el nuevo pueblo de Dios. Yo no soy de origen judía, ni ustedes tampoco, o al menos la mayoría, no sé si aquí hay judíos, pero no somos sangre de su sangre, en esencia no lo somos. Pero hay uno que a través de su sangre nos ha unido con el vínculo sagrado que nos hace partícipes de las realidades celestiales. Y esa sangre bendita es la sangre que se vertió en la cruz. Y a través de esa sangre todos somos uno. A través de este cuerpo todos somos uno. Es necesario entonces que todos nosotros sepamos cuál es el camino
hacia el cielo, que es igual al camino de la plenitud, a partir de lo que ya conocemos, a partir de lo que ya hemos hablado, a partir de lo que ya hasta aquí en este curso de plenitud hemos escuchado. Y si se dan cuenta, ya el lenguaje va cambiando un poco, porque para los pobres de Yahvé, que son también los santos y todos aquellos que se han desencantado del mundo, que se han desengañado del mundo, que han visto la verdad de lo que el mundo puede ofrecerles, son los únicos que podrán deslumbrarse con la persona de Jesús. Es impresionante porque esto es lo que da sentido a la vida del ser humano completamente. Entonces, miren un lenguaje nuevo que estamos aprendiendo aquí. Como el desengaño, como el desencantarme del mundo, es decir, cómo ver frustrados mis sueños en el mundo, me acerca a la plenitud. Eso fue lo que vimos de los pobres de Yahvé. Como ellos querían un rey, o querían reyes como los demás pueblos, pero esos reyes lo único que les trajo fue esclavitud, idolatría y sufrimiento. Cuando Dios los tenía súper bien, ellos no querían eso. Ellos querían otras cosas y ser felices a su manera solo les trajo dolor, angustia y pérdidas, incluso de sus seres queridos. Esos somos también nosotros. Somos también nosotros cuando, queriendo encontrar respuesta a los anhelos más profundos de nuestro corazón, lo hacemos a nuestra manera y no a la manera de Dios. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la manera de Dios? En este curso de la plenitud, en busca de la plenitud de nuestra existencia, vamos a pasar por unas etapas. Esta primera etapa donde estamos son las charlas que nos están sumergiendo en la gracia de esta consagración. En la segunda parte, del 1 de febrero al 1 de marzo, todo ese mes viviremos lo que ya vamos a presentar, lo que ya vamos a comentar, y es un camino de amor. ¿Y todo esto para qué? Para encontrar medios de unión con nuestro Señor, con Jesús. Que el Espíritu Santo les hable al corazón y me dé las palabras a través de las cuales yo pueda llegar a ustedes. A medida que vamos viendo esta charla, les pido por favor que pidan la asistencia del Espíritu Santo, que lo que aquí hablemos se aclare cada vez más para cada uno de sus corazones. Sea la verdad que ustedes están esperando y necesitando en sus vidas. Entonces, los pobres de Yahvé, diremos que son esa nación nueva que el Señor se ha constituido para sí mismo, porque el pueblo de Israel, duro de cerviz, no quiso escuchar su voz. Y ahora, todos aquellos que anhelamos el cielo, somos su pueblo, el pueblo con el cual Él va a hacer habitable esa ciudad santa de la Nueva Jerusalén. El camino a la plenitud es igual al camino hacia el cielo. Y ese camino hacia el cielo lo vamos a descomponer en 3 partes, según San Juan de la Cruz. Según San Juan de la Cruz, hay 3 vías.
Y él lo hace y lo describe como en una subida al Monte Carmelo. Lo describe hermosa y bellamente en una subida al Monte Carmelo, donde hay en la parte de abajo del monte está la vía purgativa, en la parte de arriba la vía iluminativa y en la cima ya está la vía unitiva. Es como una montaña, vuelvo a repetir, vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva, cuando nos unimos con nuestro Señor. ¿Y por qué es importante esa unión? Que para allá van todos los esfuerzos de esta consagración, que logremos una unión más profunda, más verdadera, que logremos conocer lo que significa estar unidos verdaderamente a Cristo. En el libro de San Juan, del versículo 1 al 17, él nos habla de la vid. Queda como tarea que lean ese texto, que lo lean completo. Aquí no tenemos el tiempo para leerlo, pero sí lo van a leer ustedes allá en sus casas. Nuestro Señor está hablando de la unión con Él. Y dice, yo soy la vid verdadera, y todo el que esté unido a mí podrá tener vida, y la tendrá en abundancia, y dará frutos, y será próspero, y tendrá completo el anhelo de abundancia con el cual ha sido creado. En pocas palabras, eso es lo que dice. Y en una conclusión, uniéndolo a esta meditación de la plenitud y los 7 anhelos del corazón, nuestro anhelo de abundancia encuentra saciedad solo en Cristo. Solo en Cristo encuentra nuestro anhelo de abundancia esa plenitud. Él es la vid verdadera. Sin mí nada podéis hacer. Es como de una planta, y hagamos el ejercicio. ¿Qué pasa si yo le arranco un pedacito de esa planta y lo dejo por ahí? Esa planta va a seguir viva, que es nuestro Señor. Le va a faltar un pedacito, que eres tú o que soy yo. Dios nos libre de faltarle a Cristo. Y ese pedacito, ustedes lo voltean a ver y a los 2 o 3 días ya está seco, se murió. La vía de la unión, entonces vamos a empezar de atrás para adelante, o de arriba hacia abajo, mejor dicho, de la vía de la unión hacia la vía purgativa. Estar unidos a Cristo es entender que Jesús es camino, es verdad y es vida. La vida solo se puede obtener a través de la gracia. Estando unidos a Cristo, podremos comprender que solo a través de Él podemos encontrar vida verdadera. Eso es la gracia. Estar muertos al pecado y vivos para Cristo, a través de los sacramentos. La teología de los sacramentos la dejaremos para el final de este curso. Teología de los sacramentos estará al final. Pero es impresionante cómo nosotros podemos encontrar entonces ya como una luz en este camino. La vía iluminativa. Y Jesús es tan impresionante que nos dice, ustedes son la luz del mundo. Bueno, entonces ¿yo cómo puedo ser luz y cómo puedo estar unido a Cristo? A Cristo nos unimos a través de la verdad que está contenida en su palabra. Y ahí ya estamos dando luces de los medios de unión. La luz de su palabra que nos habita solo resplandece a través de las virtudes. La vida solo se puede obtener a través de la gracia. Por eso es importantísimo saber que lo único que nos une, este vástago unido a la planta, esta ramita unida a la planta, solo puede estar unida a través de la vida de gracia. Si yo quiero tener en mí la vida de Cristo, como le decía nuestro Señor a San Pablo, te basta mi gracia. La vida es un milagro que le corresponde solo a quien la dio, y quien la dio fue el Padre Eterno.
Y también camino, que en este caso asemejaremos a la vocación. Vamos aclarando lo que hasta aquí va. Igual ustedes saben que con toda esta charla les dejo en la parte de abajo de la descripción del video un pequeño resumen de todo lo que aquí hemos hablado. Y he querido empezar por la coronita de esa montaña, el Monte Carmelo, porque es necesario que nosotros sepamos para dónde vamos. Y así nuestros esfuerzos serán más claros. Pero bueno, ¿yo cómo llego hasta allá? Porque es que mírame en mi pecado, en mi miseria, en mi revolcadero. Usted dice eso, Sandra, eso suena demasiado elevado. Es ahí donde interviene la vía purgativa. Y la vía purgativa necesariamente pasa por una sanación. Necesariamente. Obligatoriamente pasa por una sanación. Hagamos de cuenta. Miremos la historia del paralítico, el milagro del paralítico, y llevémoslo a nuestra vida, a nuestra realidad. Llevemos este milagro a nuestra propia vida. El pecado nos deja tullidos. ¿Sí se acuerdan de la historia del paralítico? Bueno, aquí la voy a mencionar, queda como tarea para ustedes. No tengo espíritu de protestante, a Dios doy gracias. No me sé el versículo y el capítulo, pero si ustedes lo buscan así, la curación del paralítico, lo van a encontrar, lo pueden buscar en Google y les va a aparecer. Queda otra tarea. Las tareas de esta charla son leer la Biblia. Hasta aquí ha llegado la introducción de nuestra charla. Ahora vamos a entrar en materia. Vamos a profundizar en esas tres vías: purgativa, iluminativa y unitiva. Vamos a empezar con la purgativa. Con ello vamos a tomar como referencia la curación del paralítico. Ustedes se acuerdan que Jesús estaba adentro de un lugar, casa o sinagoga, ¿cierto? Y querían llevarle un paralítico. Como el paralítico no podía ir a él, a Jesús, porque no podía moverse con sus propios medios, los amigos, 4, treparon al techo, desentejaron el techo y bajaron al paralítico hasta donde estaba Jesús. ¿Cómo harían para calcular? Bueno, no vamos a caer encima de una persona, no vamos a caer encima de otra, ¿cierto? Eso también asemeja nuestra vida cuando queremos llevar a la conversión a nuestra familia. Pero primero debemos ser capaces de ir nosotros. Yo quiero consagrar a un ser querido. Aquí vamos a dar esa respuesta. Yo quiero consagrar a un ser querido a San José. Es decir, le quiero ofrecer un camino de cielo. Porque eso es una consagración a San José, un camino de cielo. ¿Yo cómo puedo hacer para que mi familiar llegue? Lo primera condición es que tú tienes que llegar. ¿O cómo lo vas a llevar? Él es un tullido. Digamos que tú no tanto ya, porque has vivido este proceso de sanación, de santificación, de plenificación en el Señor. Tú debes acoger. Si tú eres otro paralítico, necesitas otro que te lleve a ti primero, para luego tú, sano, poder llevar a un familiar. Así funciona la vida de la gracia. Yo no le puedo dar a mi familiar y yo aquí tirado. No, ¿qué va a hacer Jesús? Te va a ver a ti con ojos de misericordia, te va a sanar a ti para que tú puedas llevar la sanación a tu familia. La sanación se comunica de esa manera, no de otra. Bueno, nuestro Señor, entonces allí donde estaba, ve el esfuerzo que ellos están haciendo por llevarle a este paralítico, lo ve con agrado y se conmueve. Y se conmueve tanto que lo sana. Y le dice: tus pecados te son perdonados. Es decir, la sanación implica un perdón de pecados. ¿Qué es un perdón de pecados? Un quitar la cadena. Eso significa un perdón de pecados. He ahí la importancia de la confesión.
confesión. Siguiendo con la historia del paralítico, nuestro Señor le dice: tus pecados te son perdonados, toma tu camilla y anda. Y él hace literalmente eso, toma su camilla y se va caminando. El que fue traído ahora sale por sus propios medios. Qué hermosura, ¿cierto? Esos vamos a ser nosotros. Si el Señor nos da su gracia, se conmueve ante nuestra miseria, nos mira con agrado y nos concede también disposición. Bueno, ¿de qué vamos a ser sanados nosotros? Vamos a poner otro ejemplo como de nuestro tiempo, un ejemplo un poco más real. Cuando nosotros llegamos a las manos del Señor, llegamos como llegan todos los que vienen del mundo, muertos de hambre, débiles, enfermos, heridos y encadenados. Lo primero que Él hace en la sanación es quitar la cadena. Y aquí donde ha estado la cadena queda una llaga. Y hay que sanar también esa llaga. Pero no solo eso, el hueso queda débil y no puede moverse con libertad ni con agilidad que requiere la vida del cristiano. No puede hacer eso. Entonces este va a ser un proceso, y es un proceso. ¿Y por qué me tomo el trabajo de describirlo tan gráficamente? Porque queremos muchas veces, como ya mi entendimiento lo sabe, como ya en mi mente lo sé, queremos que nuestra alma acuda con la misma prontitud. Y como no lo hace, entonces se frustra nuestro anhelo, nuestro deseo de querer llegar a la plenitud, y entonces nos quedamos a medio camino y abandonamos el propósito. ¿Qué es lo que acabo de describir? El camino de santificación. Si nosotros queremos llegar al cielo, necesitamos ser santos como Él es santo, porque nada impuro llegará al cielo. Y es necesario purgar y limpiar, sanar, liberar. ¿Cómo voy yo a llegar al cielo si tengo una cadena? Ni siquiera me puedo mover. O sea, podré dar 2 o 3 pasos. Y muchos de nosotros no podemos avanzar en la vida cristiana por esa razón. Tenemos que identificar primero cuáles son esas cadenas. Por eso toda sanación implica una liberación. Yo no puedo sanar la llaga sin haber quitado la cadena. Y no puedo restaurar el hueso sin haber sanado la llaga ni quitado la cadena. Yo no puedo hacer eso. Vamos a lo práctico. Y si les sirve, entonces hagan de cuenta. Tienen algo atado en el brazo, pesado, es un metal. Eso les va a consumir el hueso y les va a debilitar el músculo. Por eso todo aquel que empieza en la vida cristiana debe dar pequeñitos pasos primero. Esto se los estoy diciendo con todo amor, porque hay personas de fe que llevan muchos años en la vida cristiana, pero no saben dar pasos de amor. ¿Qué nos va a permitir confirmarme en mi camino hacia el cielo? Ya lo dijimos, camino igual a vocación. Mi vocación. Por eso debemos ejercitarnos y necesitamos todo un mes y más, toda una vida. Pero aquí vamos a aprender a hacerlo juntos un mes. Por eso aprovechen ese mes que viene, del 1 de febrero al 1 de marzo. Aprovechenlo. Aprovechenlo porque ahí ustedes van a recibir gran sanación y van a recibir gran liberación si son obedientes, si se disponen verdaderamente. Aprovechen ese mes. Desde ya les estoy abriendo una expectativa. Les estoy diciendo que algo muy hermoso va a suceder en ese mes. Por favor, no se lo pierdan. Por amor a sus almas y a las almas de sus familiares. Bueno, ¿yo cómo puedo consagrar un ser querido? Por eso no podemos decir eso ya. Deben entender que ustedes primero deben sanar. Y yo sé que tienen muchas dudas frente a este proceso. Lo único que les pido es que confíen. Que confíen, porque es camino certero de cielo. Porque ¿saben qué? No es un camino que yo me estoy inventando. Aquí les estamos trayendo el resumen de la vida de grandes santos como San Juan de la Cruz, como Santo Tomás de Aquino.
Imagínense qué grandeza, solo por misericordia de Dios. Es necesario entonces que comprendamos que nuestro proceso de sanación, nuestro proceso de liberación es esta primera vía purgativa. Esa primera etapa de la sanación y la liberación implica primero liberar la mente y el corazón para poder que nuestros pasos en nuestra vida real sean ágiles, porque la cadena que tenemos en nuestro cuerpo primero está en nuestra alma y debemos liberar el alma para que los pies del cristiano se dirijan hacia el bien. Es preciso entonces que la sanación pase por las 3 potencias del alma. Aquí vamos a trabajar 2 de ellas y la tercera se la dejamos a la misericordia de Dios. En estos procesos de consagración, yo he visto unos milagros impresionantes y les voy a contar solo algunos en unos minuticos para no agotar el tiempo que nos queda en algo más. He visto cómo vientres estériles pueden engendrar la vida. He visto sanaciones físicas. Recuerdo el caso muy especialmente de un niño. La mamá se consagró y lo consagró a San José. Se consagró primero ella y en la próxima consagración hizo la consagración por este niño. El niño tenía cáncer de cerebro y él obtuvo la liberación de la enfermedad, la sanación de su cuerpo. Gloria a ti, Señor Jesús. He visto también cómo en este proceso el Señor sana las familias. Qué impresionante. Me contaba una personita que espero que si me está viendo me mande su testimonio, cómo el Señor después de la sanación a la familia, la consagración pasada que hicimos, ella llevaba años, décadas sin hablar con su papá, no sabía ni siquiera dónde estaba. Ella termina la sanación de la familia y puede establecer nuevamente ese contacto con su papá. Su papá nuevamente la busca y le habla. Y se empieza a restaurar ese vínculo. He visto unos milagros, que aquí nos podríamos quedar hablando solo de milagros. Quienes tengan milagros, los animo a que me escriban, me lo manden en un audio, me lo manden, no sé, en algo. Por favor, por amor a Cristo, para dar testimonio de la verdad. Si quieren ponernos su nombre o si quieren mandármelo escrito, lo que quieran. Y pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de poder compartir de gracia lo que hemos recibido de gracia. Que podamos compartir gratuitamente el bien que Él nos ha hecho, que seamos testimonio también para otros. He visto cómo matrimonios se han restaurado desde cero, o sea, eran insalvables. Infidelidad de parte de la esposa, infidelidad de parte del esposo, maltrato de parte de la esposa, del esposo. Y los hijos de por medio aprendiendo todo esto y ahora son familias consagradas al servicio de Dios. Por amor a Cristo. Que esta sea también nuestra historia de sanación y salvación, de santificación. Pero implica también entender que es un proceso y que yo no puedo hoy estar entendiendo esto y ya mañana estar actuando de una forma distinta, porque requiere que Dios opere en mí un milagro, que opere en mi alma un milagro. Eso se necesita. Es necesario que yo entienda este camino como eso. La vía purgativa
no es donde Dios nos va a dar rejo, donde vamos a tener que hacer sacrificios inmensos. También vamos a tener que hacer sacrificios. Hay algo que se llama la teología del sacrificio. Pero ustedes no saben la hermosura que eso es, darle sentido a nuestros ofrecimientos a Dios. Poder vivir en la verdad es poder vivir en libertad. Y la verdad está contenida en su palabra. Palabra que solo podemos llevar a nuestra vida a través de la gracia. Y la gracia la contienen solo y exclusivamente los sacramentos. Gracia santificante, pues. Hay otros tipos de gracia que describe Santo Tomás de Aquino, pero los vamos a ver más adelante. Gracia colaborativa, la gracia inicial, gracia santificante, gracia actual. Bueno, pero que podamos entender este proceso de sanación porque son las charlas que vienen. El proceso de sanación lo vamos a llevar a cabo en estas 7 charlas que vienen. ¿Sanación de qué? De la soberbia, sanación de la envidia, sanación de la ira, sanación de la lujuria, sanación de la gula, sanación de la avaricia y sanación de la pereza. ¿Cómo me voy yo a sanar de esto? Entonces implica que pase por mi alma y haga un proceso. Sanación del entendimiento, que es la primera potencia del alma. Potencia entendido, y como yo lo entiendo, como lo he vivido, son como puertas del alma. Todo lo bueno entra por ahí, pero también todo lo malo. Tú puedes entender el mal y decidir vivir en el mal, pero primero debió haber pasado por tu mente, por tu inteligencia, por tu capacidad de razonar. El entendimiento. Y ahí nos damos cuenta que, como dice Romanos, la fe viene por el oír. Y la fe es lo único que puede sanar el entendimiento, que es la primera puerta del alma. La segunda puerta es la voluntad, donde se anidan los sentimientos, donde se anidan los afectos. La voluntad es el motor del alma. Supón tú que vas en un avión donde la cabeza y digamos que la visión general la tiene el entendimiento, pero el entendimiento no es motor. Yo puedo entender una cosa, pero decidir y elegir en mi vida otra muy diferente. El motor se anida en el corazón, donde están los afectos y los sentimientos, la voluntad. La voluntad mueve los pies, dice Santa Catalina de Siena, que la vida del hombre es caminar entre afectos. Caminar entre afectos, ¿qué quiere decir? Que a uno lo mueven las emociones, los sentimientos. Así como los pensamientos le dan una dirección, los sentimientos le dan una razón para moverse. Le dan motivación. La motivación se anida en el corazón. ¿Cómo sanamos la voluntad? A través de la virtud. Solo y exclusivamente a través de la virtud. El camino entonces hacia la plenitud es una voluntad sana y un entendimiento sano. Para ello vamos a tener las 7 charlas que siguen, que son las sanaciones de los diferentes pecados capitales que nos impiden llegar a los anhelos verdaderos del corazón. ¿Cómo se ve esto? A ver, es como si, volviendo a la metáfora o al símil que poníamos del desierto, yo voy a llegar al mar. Al desierto también se llega, al mar también se llega a través del desierto. Hay zonas desérticas que tienen en su ribera, en su orilla, tienen mar. Yo quiero llegar al mar, digamos que a un bien muy grande, porque eso es una plenitud, eso es la felicidad. El camino de plenitud también se entiende como un camino de felicidad, pero ese lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la felicidad? ¿De qué se compone? ¿Qué es la alegría? O sea, descomponer todo esto.
Y la felicidad más grande es Dios. Pero el demonio no quiere que yo llegue a Dios. Entonces me pone pequeñas felicidades en mi camino hacia la plenitud y hacia mi realización personal. Y me pone pequeñas felicidades que no se comparan con el bien mayor. Eso es un pecado. Ahí vemos contenido el significado de los pecados capitales. Pequeños bienes que no alcanzan a llenar mi alma completamente, que la dejan más estéril y vacía de como la encontraron, porque la agotan en el pecado, la agotan en sí mismo. Y cuando vamos camino de plenitud, nos damos cuenta de cuáles son esas pequeñas felicidades que nos han evitado y que nos han impedido llegar a la felicidad grande y eterna, que es la Santísima Trinidad. A través de la persona de Jesucristo, el Padre nos une a sí mismo, de quien sale todo lo bueno, por medio de la acción del Espíritu Santo. En esa frase está contenida toda la verdad y la esencia de esta gracia de la consagración, que es la plenitud del hombre. El Padre Eterno, en su infinito amor, permite que de él salga el Hijo, verdadero Dios como él. Y en el amor del Padre se goza el Hijo, y en el amor del Hijo se goza el Padre, y en esa unión tan perfecta surge fruto de ese amor el Espíritu Santo. Es la descripción de Trinidad que nos da San Juan Pablo II. El amor del Padre en el Hijo y el amor del Hijo en el Padre crean tanta plenitud que se desborda. Y en ellos hay origen a la tercera persona de la Santísima Trinidad. En ese orden es, como lo ha dicho también nuestro Señor Jesucristo, primero ha sido el Padre, luego el Hijo y luego el Espíritu Santo. Y existiendo la Trinidad, da origen a la creación y da origen a cada uno de nosotros. O sea, yo soy fruto del amor de Dios. Y es tanto el gozo y la plenitud del Padre en el Hijo, del Hijo en el Espíritu Santo, del Espíritu Santo en las dos divinas personas, de las cuales Él también es parte, que no pudiendo contener ese gozo y esa alegría, da como origen la creación del hombre. Una criatura donde Él puede recrearse, hecha a su imagen y semejanza, es decir, con sus mismas capacidades. Hecha a su imagen y semejanza para que goce de la misma plenitud que Él tiene. ¿Y qué es necesario para esto? Lo dice nuestro Señor Jesucristo: permaneced en mi amor. Y eso lo dice en Mateo 24. Se los quedo debiendo. No, San Juan 1:17, 1 al 17. La vid, permaneced en mi amor. El que permanece en mí y yo en él, ese dará fruto. Esa es la necesidad que tiene toda alma para ser plena, de vivir en una perpetua unión con su Creador. Ahí su vida cobra un sentido completamente diferente. La sanación entonces del entendimiento y de la voluntad trae por sí misma la sanación de la tercera puerta, que es la sanación de la memoria. Esa, digamos que es la que más tarda. Y una vez se obtiene, es la que da un fruto y la que permite que el fruto permanezca. Muchos de nosotros nos quedamos con la sanación del entendimiento. ¿Cómo se sana el entendimiento? Si viene por el oír, entonces yo voy a misa. Entonces yo
escucho charlas, predicaciones, yo vivo una consagración, yo leo la palabra de Dios, pero si solo se queda acá y no baja al corazón, esa sanación no da un fruto. Porque a mí no me permite estar unido a Cristo solo el entenderlo, sino el vivirlo y el caminar como Él caminó, hacer camino de vida, mi vocación. Bueno, ¿y cuál es mi vocación? La vocación de todos, la vocación universal, es la vocación al amor. Por eso es necesario ejercitarnos en la práctica del amor y ahí obtendremos sanación. Esta es la explicación teórica a lo que vamos a vivir en la práctica, en todo un mes. Les adelanto de qué va a tratar ese mes. Son unos ejercicios, digamos que unos ejercicios para el alma, donde yo es como ir al gimnasio, yo voy a fortalecer este músculo, entonces tengo que levantar cierto peso. Hay algo que se llama y es incluso un libro, yo no sé si ustedes saben, si les he contado, a mí me gusta muchísimo la filosofía y lo he descubierto porque a través de la filosofía nosotros nos acercamos al misterio de Dios. Y en ese quererme acercar al misterio de Dios, la filosofía es camino certero, porque es el camino de la iglesia. Entonces estoy estudiando, este es mi segundo año en el estudio de la filosofía. Estoy estudiando filosofía y es una cosa tan hermosa. Hay un libro, se llama La insoportable levedad del ser. Es un libro escrito, no es alguien cristiano, pero digamos que la esencia, no les estoy recomendando con esto que se vayan a leer ese libro y que lo compren mañana, les estoy recomendando eso. Les estoy diciendo que en el camino de la filosofía uno ve diferentes matices de las verdades, por medio de las cuales la fe nos ha llegado tal cual como es. Y una de ellas es la insoportable levedad del ser, contenida en un libro. Les voy a resumir aquí de qué trata eso, para que no tengan que leerlo, porque también está, digamos que contaminado con otras cosas que en realidad no son de la fe. Lo que quiero es extractar aquí es cómo un autor que no es en sí mismo un modelo de fe cristiana puede llegar a la misma conclusión que nosotros que sí somos cristianos, puede llegar a través solo de la filosofía. Y él llega a esta conclusión: el hombre no está hecho para tener grandes libertades, no está hecho para eso. Debe tener una libertad controlada por un peso que le permita moverse con cierta libertad, pero que también le limite, porque si no seríamos como un globo que voló y voló y voló hasta que se estalló y de las alturas cayó a lo más bajo que hay en la tierra. Esas son las crisis existenciales, en eso se basan, en lo que les acabo de decir. Una persona que quiere tener tanta libertad que al final no sabe qué hacer con ella. Nuestra libertad debe ser algo útil, y debe ser algo útil para nosotros y para la gloria de Dios. Si no, nuestra libertad es algo inútil. Y eso es lo que el mundo no nos dice. Solo nos dice, sé libre, sé libre. ¿Para qué ser libres? Sino para ser plenos. Esa es la parte que le falta a esa historia y que vamos a profundizar en las charlas que vendrán. La sanación tiene un propósito y es vivir la vocación del amor para tener una vida completamente unida a la de nuestro Señor Jesucristo y a través de Él a la Santísima Trinidad. Y solo ahí encontrará nuestra alma verdadero camino de realización, de plenitud. Una plenitud que no podremos alcanzar completamente aquí, porque poseer a Dios es estar unido a Dios. Decía San Juan de la Cruz, Dios es todo para mí y yo soy todo para Dios. Es un camino de desprendimiento, es un camino de anonadamiento, tal como pudo comprender los pobres de Yahvé, tal como pudo comprender este pueblo, el remanente del pueblo de Israel. Ellos llegaron a la conclusión de que solo en Dios había plenitud verdadera. Por eso ya no anhelan otra cosa. Y si ustedes se dan cuenta, ¿quién es el pueblo de Israel en nuestros tiempos?
aquellos que buscamos la santidad, aquellos que anhelamos ser santos como Él es santo, los que estamos en camino a la santificación. Vamos a dejar hasta aquí esta charla porque es vasto el camino, pero unidos en un solo espíritu, el de la Sagrada Familia, Jesús, José y María, custodien los frutos de esta charla. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es